4 intervenciones. Voy a jugar en un servidor donde quiero dar una descripción general de lo que es el IPAC, algunos detalles. Después de eso, daré un poco un resumen breve del último IPAC que fue en Caen, en Francia. Después de eso, tenemos a una intervención con Salvador, donde él nos va a dar también un resumen de los temas más interesantes para él que tuvo oportunidad de verlo. Y finalmente, Cristian va a terminar también con un resumen de los temas que a él le llamó la atención en el último iPad. Pues sin más por el momento hay que comenzar. Entonces, bueno, me gustaría comenzar que decir, pues, el International Particle Accelerator Conference es la conferencia más grande de aceleradores de partículas en el mundo. Es donde se reúnen año con año alrededor de más de 2,000 integrantes de alrededor casi de los 5 continentes. Es una conferencia, como les he comentado, anual, donde tiene sedes alternas entre Asia, Europa y América. Entonces, el iPad es relativamente nuevo, comenzó en el 2010. Y anteriormente había también conferencias, por así decirlo, continentales. O sea, tenemos lo que es el PAC, que es el Particle Accelerator Conference, que es básicamente la conferencia de aceleradores de partículas de Estados Unidos con Canadá, lo que es la parte de Norteamérica. También teníamos lo que es el APAC, que es el Asian Particle Accelerator Conference, la versión asiática, y pues teníamos el EPAC. Entonces, un poco el surgimiento del IPAC salió de la necesidad de unir un poco más la comunidad de aceleradores de partículas y tener como un escenario común donde la gente pudiera venir e intercambiar ideas. Y así es como surgió el IPAC. Entonces, aquí quisiera dar una descripción general de cómo se desarrolla un IPAC. Este es el programa. Como ustedes saben, el IPAC digamos, los temas se pueden clasificar en 8 diferentes. Tenemos el Circulus and Linear Collider, Photon Source and Electron Accelerator, Nowhere Particle Source and Accelerator Technique, Hadron Accelerator, Beam Dynamic and Electromagnetic Field, Beam Instrumentation, Control Feedback and Operation Aspect, Accelerator Technology, Application Accelerator Technology, Transference and Industrial Relations. Eso es. Entonces, este es un poco lo que es el cronograma de trabajo. Hay una gran cantidad de actividades, no solamente relacionadas con las prácticas. En un día normal, en un IPAC normal, todo comienza un día antes de que comience el IPAC. El IPAC generalmente, oficialmente comienza el lunes, pero el domingo comienza con la primera actividad del IPAC, que es la sección de póster de estudiantes, que se comienza. Entonces, eso motiva un poco todos los nuevos, digamos, todos los nuevos investigadores, bueno, todos los estudiantes a que empiecen a participar. Entonces, todos esos estudiantes puedes aplicar para una beca. Si te dan la beca, estás comprometido a presentar tu póster de estudiante. En ese día y más tienes que hacer un poco de labores, digamos, ayuda de apoyo en el sentido de logística. Por ejemplo, ayudar a los que en el micrófono, a los que van a participar, etc. Entonces, a eso comenzamos. Después de eso, después de la sección de póster, siempre tenemos lo que es donde, pues, digamos, como toda buena conferencia, es un buen pretexto para poder convivir un poco más y intercambiar y poder relacionarse en un ambiente un poquito más relajado. Diciendo eso, el siguiente día comienza generalmente con una, digamos, una sección grupal, es decir, solamente unas pláticas. Y se comienza con la bienvenida. Se da una descripción básicamente de los temas un poco más relevantes que se llaman el opening. Y después de eso, pues, el coffee break, siguen con más pláticas, en el lunch, y a partir de ahí empiezan a dividirse. Como ustedes saben, el área de aceleradores es muy diversa, entonces generalmente va a haber ciertos temas en los cuales solamente algunas personas están interesadas y en los cuales pues otras no. Después de tener esas secciones en paralelo, se sección de póster.
Generalmente todas las personas que atienden al IPAC, generalmente todas participan, ya sea dando una plática o en un póster. Y después del póster, pues generalmente hay más actividades. Entonces, digamos, el mismo patrón se repite en los siguientes días. Entonces, no solamente hay las típicas pláticas plenarias ni las secciones del póster, también tenemos otras secciones, como por ejemplo, el IPAC pasado, el antepasado, perdón, en Melbourne, en Australia, también hubo una sección con los digamos, los editores de los journals, para dar un poco más de tips, para que, digamos, la gente se motive para publicaciones. El jueves, que es un día antes de la última, está la sección de premios. O sea, el IPAC también reconoce la contribución de todos nuestros colegas, la sección de premios. También después de esa hay una sección un poco más amena, donde generalmente se da a conocer un poco la cultura del país en el cual es el host y seguido del banquete. Después, el siguiente día, el último día del IPAC, pues otra vez tenemos un par de secciones y al final tenemos la sección de clausura, donde generalmente se da un poco del resumen y sobre todo se da, digamos, lecciones generales acerca del siguiente IPAC. Y después de eso, se tiene el tour. Entonces, eso es un poco más lo que es la idea general o lo que es un IPAC en sí. Entonces, para que tengamos un poco como la grafía, un poco en el tiempo, en 2010 tenemos el primer iPac que fue en Clopo. Después se tuvo el iPac en San Sebastián. Hay que tomar en cuenta de que generalmente el iPac es entre a finales de mayo, en mayo, un poquito de junio, pero esta vez el iPac de San Sebastián fue el primero que se hizo en septiembre. Después tenemos el iPad, que se hizo en New Orleans, en Estados Unidos. A Asia, Shanghai, en el 2013. Seguimos Europa, a Dresde, en Alemania. En 2015, en Virginia, donde está, digamos, Apple Coast. 2006 fue en Busan, en Corea. 2017 fue en Copenhague. 2018 fue en Vancouver. El 2019 fue en Australia, Melbourne. Y finalmente, el pasado, fue en Caen, en Francia. Entonces, aquí es una lista de los últimos iPads que se hizo. Se han errado hasta ahorita 11 iPads. Y como esta edición, entonces ya sabemos dónde van a ser las siguientes series. Es el siguiente iPad va a ser a lo que son las Américas, y va a ser en Brasil, y va a ser el host, digamos, el ciclotón de Brasil en Sirius. Después de ese, va a Asia, a Tailandia, en Bangkok. Y regresa finalmente a Europa, a Italia, en Venecia. Entonces, para poner un poquito un poco de estadística de lo que es la participación de miembros del CEMAC en el IPAC. Entonces, estos son los últimos. No puse en el 2020 porque no tenía estadística en ese sentido, pero me basé básicamente digamos, en los trabajos que fueron presentados por algún miembro de la CEMAC. Entonces, digamos, participaciones de miembros de la CEMAC comenzaron en el 2011, los cuales fueron paulatinamente incrementándose hasta tener el récord en el 2019. Cabe mencionar que dentro de que miembros de la comunidad de aceleradores de partículas del CEMAC han podido dar pláticas, como fue en el 2016 con Carlos Guillermo y en el 2007 con Luis Medina. Cabe mencionar que aunque esta oficialmente se fundó en el 2015, pues empecé a considerar, digamos, la participación de miembros que eventualmente formamos parte de la CEMAC. Finalmente, es un poco más un poco de las participaciones de los eventos en que han ido, que están los mexicanos.
la comunidad mexicana ha tenido una participación activa en la CEMAR. Y esa participación ha aumentado en los últimos años. Y se espera seguir continuando con nuestra participación en este evento tan importante. Y eso es todo lo que yo tengo en ese sentido. No sé si alguien tiene una pregunta o comentario. Ok, gracias, Bruce. Entonces, si quieres, comparto yo mi... Déjame dar la siguiente. perdón, pensé que habías terminado. No. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Disculpen, ¿pueden ver mi pantalla? Nomás que... Sí, yo Sí, sí se ve, sí. Ok. Entonces, ya después de esa breve introducción, ya todos sabemos, más o menos estamos en la misma página de la importancia que hay del iPad. Ahora, permíteme hacer un poco de resumen muy general del último iPad que hubo. Entonces, como dice, ahora comenzamos con la Open Section. La Open Section es una sección general donde ponen temas, es un poco campechaneado, es decir, ponen diferentes temas donde la gente puede estar interesada. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, había temas desde, digamos, lo que son aceleradores de iones, como lo que es Ganil, que era el host en ese sentido, hasta las siguientes estrategias como el FCC, para la historia digamos, el siguiente gran acelerador que se va a hacer en Europa. Tenemos el Slack, que generalmente es un acelerador lineal. Comenzamos también con la gente de SNS, etc. Desde eso, todas las prácticas son muy interesantes. Entonces, ahí solamente voy a mencionar dos a mi impresión. La primera fue por Ahari. Dice que los modernos alquimistas no son ya no más físicos, sino son físicos nucleares conocedores de partículas que se están entendiendo. Con esos hemos sido capaces de crear este zoológico de nuevos isótopos. Después me voy con la plática de Fabiola Iannati, quien es la directora general del CERN. Es básicamente dice que para la nueva física siempre han sido los aceleradores de partículas esa herramienta de progreso para seguir explorando nuevas fronteras. Nos incita a seguir trabajando en ese sentido para poder siempre llegar hasta el siguiente nivel. Después pasamos a la siguiente, que es aceleradores circulares y lineales. Ahí tenemos, por ejemplo, el FCC, tenemos proyectos como el SubKB, y hay otros proyectos de JLab, etc. Entonces, en el FCC, pues es el Future Circulares, es el gran anillo de 100 kilómetros que se está proponiendo, que después del LHC es el que sigue. Ese sería una de las generalidades de los retos que tiene. Uno de los retos muy importantes es el desarrollo, por ejemplo, de dipolos para poder alcanzar. También tenemos la plática por Shibata-san, por KKK. Como ustedes saben, en Japón ahorita KK tiene el nuevo colisionador electrón-positón llamado Super KKB, donde está mostrando cuál es el estatus y cuál es el progreso. Luego, pues comenzamos con Source Accelerator. Sí, pues, tenemos a una vieja muy conocida por nosotros, que es la doctora Liu Lin, donde ella dio un update de lo que es el proyecto Sirius, los puntos fuertes en lo que tiene. Después pasamos a Node Particle Source Accelerator Technique, y de eso, pues a mí me gustaría hablar de un tema que es un hot topic, que es lo que es el Plasma Wave Accelerator. Hay dos formas, digamos, de poder hacer aceleración con plasma. Una es a través de lo que es un láser, y otra a través de lo que es digamos, partículas, son lo que es un beam. Aquí se da
lo que se conoce como bueno, base, donde se envía en este caso, un bunch de iones. Entonces, en el plasma, esto ioniza el plasma y se crea lo que son esas olas, esas Wakefield. Entonces, después de que el AS genera ese plasma, pues se manda el bunch que se quiere acelerar. Es una plática muy interesante digamos, una universidad de Francia, donde dio los estatus, que es lo que es para lo que es digamos, en esta, digamos, el tema de el plasma Wake. Después, una vez más, el trabajo, los aceleradores de hadrones. Aquí, pues, básicamente voy lo que es el ISS, que es el European Spallation Source, que es el gran, digamos, fuente de spallation que se está, digamos, desarrollando ahorita en Europa, en la parte norte, cerca de Suecia y Dinamarca. También otro, digamos, plática muy interesante, y eso es un poco más abre la frontera de hacia dónde va, digamos, a una competición. Es el proyecto que se está haciendo en China, de los que se llama el High Intensity Accelerator Project. Es un acelerador de iones muy intenso que se utiliza. Es una nueva, digamos, nuevo trending en China para poder desarrollar la de aceleradores de partículas. Hay una muy particular que es algo que se llaman hollow electron beams, como una especie de beam diagnostic. Nos podemos ver aquí, ver digamos, la distribución de la y básicamente no tiene core. Y utilizan ese tipo de AS como si fuera de diagnóstico. Y eso ayuda, por ejemplo, para hacer los que es el tuning de los siguientes aceleradores. Beam Instrumentation, Control, and Feedback and ahí, bueno, que nos, digamos, que es interesante es, con este nuevo trending de hacer aceleradores más poderosos y más potentes, siempre hay un gran, digamos, responsabilidad de poder controlar lo mejor posible. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que la reacción causada por el AS no puede afectar primeramente a la gente que trabaja ahí, después al acelerador y finalmente al medio ambiente. Entonces, hay una serie de, digamos, de criterios que se tienen que aplicar, y aquí es lo que es el criterio U, donde uno empieza a ver cuáles son los pros y los contras y puede hacer la validación y el test para darnos cuenta de que podemos operar estos grandes aceleradores con la mayor eficiencia posible. Luego pasamos un poco a lo que es el technology, es decir, lo que tiene paso. Ahí otra vez me gustaría solamente dejar dos mensajes. Uno es, esto es digamos, por el IHAT, por el Instituto de IHAT en China, que nos está diciendo que básicamente para la siguiente década va a haber más de 250 superconducting RF acelerador módulos de familia. Y va a haber más de 2000 superconducting cavities en diferentes experimentos alrededor del mundo. Entonces aquí muestras un pequeño espectro de los diferentes, digamos, proyectos que van a utilizar cavidades superconductoras. También, aunado en eso, uno de los, digamos, de los grandes digamos, limitantes que tenemos a nosotros es la eficiencia de los clystrons. Es decir, poder, digamos, poder llevar, poder transformar de forma más eficiente la energía que tomamos directamente de la corriente a que se manda directamente a las cavidades para poder acelerar. Entonces, eso es parte, digamos, en forma sencilla, es lo que le hacen los amplificadores, power amplifier. Es, muchas veces, generalmente, digamos, los clystrons de ahora tienen una energía baja de unos 60, 50. Entonces, el nuevo trending, utilizando diferentes materiales conductores, es aumentar esa eficiencia.
Y finalmente, me gustaría una de las que son mis favoritas, que son las application of accelerator, que son las aplicaciones. Voy con dos. Una que es, digamos, que hay una nueva tipo de terapia. Esto es para radiación de pacientes, que se llama flash, es decir, que ahora envían, depositan energía mucho más grande, pero con un periodo de tiempo mucho más corto. Y eso ha mostrado que un resultado más positivo al tratamiento de cáncer. Otra es, digamos, aplicación directa. Eso es para tratar los gases que exhalan, digamos, los barcos. Entonces, se ha hecho el test directamente. Aquí se pueden ver directamente una de las cosas. Aquí se puede ver, digamos, el esquema del barco. Se ve cómo se traen o llevan todo lo que es los que exhala al usar los motores de diésel, que es un problema, digamos, pues es un gran reto. De las nuevas pólizas digamos, de los barcos que utilizan diésel y otros combustibles a tratar de emitir gases lo más posible. Entonces ahí el gas es conducido, es solamente para demostración. Se lleva a través de esos canales y aquí tiene montado un acelerador y se prueba. Y se puede probar que utilizar gases puede reducir entre un 50 y 60% de toxicidad de eso. La idea es que con esto solamente se hizo la prueba de que el principio es aplicable. El siguiente paso es poder montar un acelerador directamente en un barco y aplicarlo. Como le había comentado, el IPAC también es una oportunidad para conocer un poco el trabajo de los diferentes personas que han contribuido. Hay diferentes premios, generalmente es, por ejemplo, hay premios para los, digamos, estudiantes en los mejores pósters, pero también hay premios, por ejemplo, para los que desarrollan la mejor tesis y que la presenten ahí, por ejemplo, a través de un póster. También a los que digamos, al principio de su carrera han demostrado una contribución original y importante para la área de aceleradores. Y también hay otros que, digamos, por su contribución. Este año, pues, tuvo un compañero de JPAC, eso es por el performance que tuvo el RCS en poder continuar dando energías alrededor de 1 megawatt, el Green Power, sin tener tantas pérdidas. Es bueno para todos los que están y para todos los que trabajan en el FPC. El profesor Lucho, quien es, digamos, la cabeza y el manager para el siguiente, para lo que es el HiLumi, uno de los pilares que tenemos. Y finalmente, pues esta es la última, solamente un poco de la estadística. En el último IPAC, el de CAEN, hubo más de 3,000 participantes, más de 25 horas de video y más de 77 presentaciones. Y pues con esto espero motivarlos a todos ustedes para que puedan darse una vuelta por el IPAC y poder ver alguna de las presentaciones que acabo de mencionar. Muchas gracias. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Bruce, por la introducción a lo que es el IPAC. Y bueno, yo lo que les voy a presentar rápidamente son algunos temas que me parecieron relevantes e importantes a mencionar. Todos parte de esta conferencia del IPAC. Bueno, voy a comenzar brevemente mencionando una de las primeras de las sesiones plenarias por Sara Cousineau de Oak Ridge, donde ella discute la importancia de los aceleradores, o sea, por qué deberíamos interesarnos en esta área, y más bien por eso me pareció importante resaltar algunos puntos de por qué hacer este trabajo, por qué perseguir esta línea de investigación, ¿no? Entonces, bueno, ella presenta una gráfica muy interesante donde unos autores de este paper que está abajo, déjenme poner donde trataron de cuantificar en un artículo las contribuciones de aceleradores o la importancia de acelerador en términos de premios Nobel. Y bueno, lo que encontraron es que en promedio
cada uno de los Nobel, cada 3 años, un Nobel de física está directamente relacionado con un trabajo que se realizó en un acelerador de partículas. Y esto solo es de física, ¿no? Entonces también pueden ver a través de los años cómo el número de contribuciones científicas de gran importancia que han tenido o se han desarrollado directamente en algún laboratorio que cuenta con un acelerador de partículas. Entonces esto es, pues, demuestra la importancia, ¿no? de por qué desarrollar esta tecnología, por qué interesarse en estas máquinas. Y bueno, a través de los años, los aceleradores de partículas han ido evolucionando. Inicialmente la motivación fue en física de partículas, a tratar de entender de qué está hecha la materia, desarrolló la tecnología para hacer máquinas que alcancen más energía y mayores aplicaciones. A lo largo de las décadas, estas aplicaciones se fueron diversificando en física de altas energías, física nuclear, astrofísica. Y bueno, como ustedes saben, ahora pues tenemos aplicaciones industriales, aplicaciones en medicina, en química, sincrotrones, colliders, free electron lasers, etc. Entonces ya es prácticamente, ya no es solamente un zoológico de partículas, también es un zoológico de aceleradores de partículas, ¿no? Y bueno, principalmente los aceleradores de partículas se pueden dividir en 3 categorías esenciales, que son el límite o el extremo en energía, el extremo en brillo y el extremo en intensidad del haz. Entonces, particularmente, pues los colliders se interesan en alcanzar la mayor energía posible para descubrir nueva física, nuevas partículas. Las fuentes de luz sincrotrón o los free electron lasers se interesan en tener la mayor cantidad de brillo o de fotones por unidad de área para que tú puedas investigar tus muestras. Y bueno, en el límite de intensidad, pues tiene que ver con física nuclear, con aplicaciones de accelerator driven systems para terapia médica, para tratamiento de desechos industriales, etcétera, transmutación. En particular, bueno, en el caso de las fuentes de luz, pues recordar un poco que inicialmente cuando se descubrió la radiación sincrotrón, esta era como que un efecto parasítico de los colliders en ese entonces, y conforme fue pasando el tiempo se dieron cuenta que esta radiación era bastante útil y pues pueden ver que, no sé, en 4 o 5 décadas, cuántos órdenes de magnitud en el brillo de la luz sincrotrón se ha desarrollado, o sea, que son aquí como 10 órdenes de magnitud. O sea, es impresionante cómo ha avanzado esta tecnología, ¿no? Y ahora tenemos laboratorios dedicados específicamente, ya no es una radiación parasítica, ya es o sea, Sirius, todos los laboratorios de luz sincrotrón están dedicadamente exclusivamente a investigaciones utilizando esta radiación. Y bueno, recientemente, la última década, con el desarrollo de tecnología para free electron lasers, pues este brillo se ha todavía disparado mucho más, ¿no? Y bueno, quizá ya nada más bueno, Sara presentó muchísimas aplicaciones en sincrotrones, pero esta me pareció particularmente relevante para la situación actual, donde dice que al menos 10 fuentes de luz sincrotrón y una fuente de neutrones están directamente involucradas en estudios del virus que provoca el COVID, ¿no? O sea, tienen, a pesar de que, bueno, ya aquí en Estados Unidos, a pesar de que los laboratorios están oficialmente cerrados, las fuentes de luz, sobre todo la de Argonne, la de Brookhaven, han mantenido unos beamlines abiertos específicamente para investigación en el área del coronavirus, tratar de entender cómo son las estructuras de la proteína con la que el virus se pega a las células, etcétera. O sea, tratar de entender el virus para poder desarrollar medicamentos. Y bueno, pues no solamente son las fuentes de luz y las beamlines, sino que también tienen otros recursos como supercomputadoras, etcétera. Y bueno, finalmente en la parte de aplicaciones industriales, pues presenta una buena estadística de cuántos aceleradores hay en el mundo. Alrededor de, hasta 2013-2014, habían alrededor de 45,000 pequeños aceleradores, obviamente, pero todos bajo los mismos fundamentos, ¿no? Que
que estamos interesados. Y bueno, dice que la mayoría están divididas 50% en fuentes de electrones y 50% en aceleradores de iones. Y bueno, pueden ver, la mayoría son en aplicaciones como de semiconductores, en implantación de iones o en aplicaciones médicas, etc. Y como bien mencionaba Bruce, pues esta tendencia simplemente va a seguir creciendo, ¿no? Bueno, esta fue una de las plenarias que me pareció importante resaltar y voy a mencionar un par de temas que a mí personalmente me llaman mucho la atención y me parecen muy importantes y que van a seguir subiendo, así como hot topics. Y bueno, el primero tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada al control de aceleradores. Y bueno, Simon Lehman de Berkeley Lab presentó resultados recientes de la aplicación de algoritmos de Machine Learning para estabilizar el tamaño del haz en la fuente en el sincrotrón de Berkeley. Entonces resulta que en los beamlines el tamaño vertical del haz de electrones tiene un efecto, o sea, impacta directamente la intensidad del haz del luz sincrotrón que tú tienes en tu muestra. Entonces, de la forma en que fue diseñado el Advanced Light Source, o sea, solamente con Beam Dynamics, teniendo los mecanismos convencionales de control, ellos encuentran que en en las estaciones experimentales tienen alrededor de 3.2% de variación en la intensidad de la luz. Y bueno, no pareciera mucho, pero para algunos experimentos es demasiado sensible, entonces necesitas mejor resolución. Y bueno, los algoritmos de Machine Learning se han encontrado que son bastante, o sea, no necesitas realmente como que hacer upgrades en tu infraestructura, simplemente quizá a lo mejor un poco en tu mecanismo de diagnóstico y de cómo almacenas datos de instrumentación, de los BPMs, etcétera. Pero bueno, como que subrayar que no es un upgrade mayor que requiera muchísimo dinero, sino que se puede implementar en unas pocas semanas, digamos. Y bueno, lo que ellos encuentran es que esta variación, utilizando algunos algoritmos que controlan, o sea, toman datos de los BPMs, encuentran las posiciones de los haces, y en base a esa información ellos pueden, en su algoritmo, ellos pueden controlar todos los beam, los magnetos correctores del haz. Y entonces pueden ver aquí al principio, bueno, lo que le llaman un control como de feed forward basado en redes neuronales. Entonces, cuando este algoritmo está apagado, pueden ver que la variación en Y, en vertical, en el tamaño del haz, que es esta línea roja, pues tiene mucha variación. Pero sin embargo, cuando encienden este nuevo control, como que el tamaño del haz se puede controlar de manera más precisa, y entonces pueden disminuir la variación en la intensidad de la luz sincrotrón. Y bueno, esto lo puedes hacer de manera offline o online, donde al mismo tiempo en que tu acelerador está corriendo, está tomando datos, tú vas actualizando tu algoritmo. No es un algoritmo que esté fijo, sino que va evolucionando de la misma forma en la que va evolucionando el acelerador. Entonces, tú tienes un modelo y tomas datos de la misma forma con tus usuarios y puedes ir actualizando este modelo, y bueno, esto te permite todavía reducir más la intensidad o la variación en las emitancias de los haces, digamos, y lo cual te permite tener un mejor control en la intensidad de la luz. Bueno, este es solamente un ejemplo de este tipo de aplicaciones. Hubieron en la sección de Beam Instrumentation, Control, Feedback y Operational Aspects, hubieron un par más de pláticas en estos temas, los cuales pues solo voy a mencionar. Esta plática de Elena Fall de CERN, donde ellos utilizan igual los datos de los Beam Position Monitors del LHC para hacer correcciones en la óptica de las. Y bueno,
simplemente lo que voy a mencionar aquí en los siguientes 20 segundos es todo el número de artículos que están saliendo en relación, o sea, en la intersección de inteligencia artificial o de machine learning junto con aceleradores. O sea, si se fijan, todos son 2018, 2020, 2019. Entonces, siento que es un área que está realmente encontrando mucha aplicación, mucho beneficio y que está surgiendo recientemente en el último par de años. Entonces, si a alguien le interesa, bueno, hubo otra plática y también pueden ver todas las aplicaciones que hay para colliders en CERN, para puentes de free electron lasers, para synchrotron light sources, etc. Entonces, pues solamente, o sea, es un tema que está muy, como que tiene poco que empezó y siento que está creciendo y quizás sería algo que valga la pena involucrarse un poco más quizá porque pues no es algo que requiera mucha infraestructura y si requiere, pues, o sea, tampoco es tiene mucho beneficio y es poco input el que se le pone, digamos. Y bueno, finalmente otra plática que me pareció bastante importante y como Bruce ya mencionó en las aplicaciones tecnológicas, que, bueno, los aceleradores de superconducting technology, de los aceleradores de SRF, realmente todos son utilizados en grandes laboratorios, o sea, en la fuente de espalación de Europa, en SNS, los grandes free electron lasers, pero realmente en aplicaciones industriales, digamos, de más de la vida diaria, estos aceleradores son muy caros. Y bueno, Gianluigi Ciobatti de Jefferson Lab presentó los primeros resultados de una prueba de una cavidad de SRF que no utiliza baños de helio líquido, sino que se enfría directamente por conducción térmica utilizando lo que se conoce como un cryocooler, que es básicamente un refrigerador. Entonces, bueno, ellos presentan estos resultados con una cavidad superconductora. Y lo que él menciona es, bueno, de todos los estimados de 30,000 aceleradores industriales, solamente hay uno que la verdad no investigué cuál es, pero me da curiosidad. Un acelerador industrial que utiliza tecnología de síncrotron de superconducting array. Y bueno, ¿por qué? Pues el costo de los criomódulos y el costo sobre todo del helio líquido, utilizar helio líquido y las plantas que van acompañadas con el helio líquido es bastante caro. Y una de las aplicaciones que tiene más potencial en utilizando la tecnología de SRF es el tratado de aguas, el tratamiento de aguas. O sea, puedes tú irradiar el flujo de agua en una planta de tratamiento, por ejemplo, y deshacerte de muchas de las partículas más pesadas que son muy difíciles de quitar, o sea, de remover utilizando los métodos actuales, pero esta es una buena alternativa o incluso para transmutación también. Y estas máquinas, pues la motivación es ponerlas no en un gran laboratorio, en una bodega, sino que sean pequeños, que los puedas mover de lugar. Y bueno, este es un modelo que ellos presentan, donde tienen un acelerador SRF de alrededor de 6 metros. Esto no lo han construido, es un diseño solamente, pero pueden ver una cavidad de SRF, una sola celda de una cavidad. Y bueno, esta no tiene un baño de helio líquido, sino que se enfría simplemente por conducción. Y bueno, un poco de background en cuanto a tecnología de superconducting RF es que la mayoría de las cavidades utilizan niobio porque es bastante estable. El problema con el niobio es que tienes que enfriarlo debajo de 9 Kelvin para que sea superconductor y puedas tener todas sus propiedades. Entonces, lo que ellos hicieron fue tener esta cavidad tiene 3 capas. La capa más externa es de cobre, de alta puridad, de alta pureza, perdón. Y ellos depositan una capa de niobio adentro del cobre, que de hecho hasta ahí no hay nada nuevo, es lo que se tiene en las cavidades del CERN, por ejemplo, de aceleración. Pero después lo que ellos hicieron fue poner una capa de niobio estaño, o lo que le conocen como NV3-tin, y este superconductor tiene una temperatura crítica de 18 Kelvin, lo que le permite
ya no operar a 2 Kelvin, sino a lo mejor operar a 4 o 6 Kelvin, que ya te permite, que ya está por encima de la temperatura del helio líquido, y eso lo puedes alcanzar fácilmente con un cryocooler. Y bueno, estos son los resultados iniciales de las pruebas de RF. Básicamente lo que ellos demuestran es, tienen la misma cavidad. La línea azul es solamente sin el cobre, o sea, es la cavidad inicial con niobio. Después se le deposita el cobre, o sea, prueban, antes de que le depositen las nuevas capas de superconductores, le hacen una prueba. Y aquí lo importante quizás sería reconocer el tipo de... Tienen quizá el factor de calidad de esta cavidad es un poco más bajo, pero bueno, para ser una simple celda que no tiene, que no está dentro de un baño de helio líquido, o sea, tiene bastante alto quality factor. Y bueno, ellos alcanzaron alrededor de 20 militeslas, lo cual equivale a, si no me equivoco, son como 6 mega electronvolts. Está aquí, ya, 6.5 megavolts por metro, que es el gradiente de aceleración que ellos demostraron hasta ahora. Y bueno, estos son resultados iniciales, pero van a tratar de alcanzar mayor gradiente de aceleración. Y bueno, también presentan que esta cavidad tiene bastante buena estabilidad térmica, lo cual es importante, incluso asumiendo 5 watts de power dissipated. Y bueno, quizá el punto importante de estos resultados es que pues esta es una nueva tecnología que va definitivamente a diversificar la cantidad de aplicaciones que se pueden, sobre todo en aplicaciones industriales que ahora pues son muy limitadas, son muy caras, y este tipo de tecnologías va a abaratar demasiado los costos, y yo creo que de aquí a 10 años vamos a tener muchísimos más aceleradores de SRF en las ciudades. Y bueno, quizá un último punto, y ya para terminar, es que al mismo tiempo que se presentó en JLab estos resultados, dos cavidades más en Fermilab y en Cornell, de diferentes frecuencias, se demostró la misma tecnología casi simultáneamente en 3 laboratorios. Entonces, esto es quizá dentro de los que estamos un poco más cercanos en el área de SRF, pues esto es bastante interesante y suena bastante prometedor para el futuro. Y esto es lo que yo tendría como mis highlights, digamos. Gracias. Oye, solo dar una pregunta. Por Sí. ejemplo, las cavidades, por ejemplo, de JLab, en el gradiente de aceleración, ¿qué gradiente de aceleración tienen esas cavidades? Las de JLab tienen más grande, no recuerdo el número, pero simplemente por el hecho de ser multiceldas es más grande, me parece. No tengo el número, pero lo que sí es que el factor de calidad es alrededor de 2 por 10 a la... El más grande que se ha podido alcanzar es como de 2 por 10 a la 11. Casi la cavidad perfecta. Ok. Sí, no, porque veía Pero que... sí, como que el campo que ellos alcanzan es lo máximo está como en 35, y ya empiezan a tener field emission o field emission sobre todo. Entonces, sí, no me acuerdo el gradiente bien, pero sí el field, el campo, ¿cómo se llama? El peak magnetic field, que es el que limita el gradiente, es alrededor de 35 militeslas. Okay. O sea, está por acá. De hecho, por eso es casi que aquí terminan estas gráficas. Como que aquí ya empiezas a tener field emission y ya no puedes realmente... Sí. No, muy interesante porque sí estuve involucrado en un proyecto parecido y, digamos, el problema de irradiar el agua es que ocupas mucha potencia. Si Sí, y quieres. son pulsados, ¿no? No son de continuous wave. Ajá. Y con esto ya, o sea, lo puedes hacer CW, pero pues sí, necesitas hacerlo más pequeño y más barato. Sí. De hecho, aquí está el gradiente. Pues son 35 militeslas, son 7.8 megavolts por metro. Ok.
Sí, bueno, y pues el crédito a los autores, ¿no? Porque yo nada más agarré los screenshots, la verdad. Sí. Ok, muchas gracias, Salvador. Entonces, por último tenemos a, bueno, si no hay más preguntas acerca de la intervención de Salvador. Yo tengo una pregunta. Ok, Sí. adelante. Oye, Salvador, creo que Carlos una vez me comentó que ellos tenían un Energy Recovery Linac o algo similar en el Free Electron Laser que tienen allá en el GTS. ¿Ese es superconductor, no sabes? ¿O es de normal conducting? No, los Energy Recovery Linux, me parece, al menos el que tienen ahí en el FEL es superconductor. Y en general me parece que necesitas que sean superconductores para que te funcione que sean Energy Recovery. Ok, sí, porque Ajá. sí, hubo una plática muy interesante, Kristen Dietrich, así se llamaba la muchacha Sí, Kirsten. Ajá. sí, que estuvo muy interesante, que ellos tenían, de hecho, 4 anillos, podría decirse, y una sola pues, Linac, y creo que alcanzaban hasta el 90% de recuperación de energía. Estaba muy interesante. Ujú. Recomiendo la plática. Sí, no, o sea, sí son... El Energy Recovery Linac lo que hace es que casi, o sea, tú a lo mejor tienes un Linac de electrones que te genera Free Electron Laser, por ejemplo. Pero entonces solamente lo usas una vez y lo desechas porque quieres que tu luz sea muy, como que en un ancho de banda muy estrecho, ¿no? Entonces solamente lo puedes utilizar una vez, pero lo que se hacía antes era que pues tiraban el haz, ¿no? En un dump. Y lo que hacen los Energy Recovery Linux es que parte de esa energía que trae el haz que ya utilizaste, la utilizas para alimentar la misma cavidad. O sea, es como que le estás reduciendo la carga a tu Klystron. Ajá, Sí, como que utilizas el mismo haz para rellenar un poquito más los campos en la cavidad, pero ajá. sí, de hecho, cuando estuve leyendo acerca del FCC, del futuro acelerador se planea hacer un Energy Recovery Linac, y si mal no recuerdo, de hecho, en esto que estaba concursando el Jefferson Lab junto con el laboratorio de Nueva York que ganó, también en los planes venía también un Energy Recovery Linac ahí. Sí, porque, bueno, o sea, lo que hacen es reducir como que la potencia, o sea, la energía que tú estás sacando que viene del grid, de tu contacto, la estás reduciendo, o sea, básicamente es lo que está haciendo el Energy Recovery Link. Entonces te hace más barato los costos. Pues o solamente un comentario para, pues un Klystron es básicamente un acelerador. Sí. Es básicamente, de hecho, para Click y el ILC están utilizando lo mismo. Entonces, quieren usar un as para acelerar otro. Sí. Y bueno, quizá ya no estamos yendo un poco, pero quizás sería bueno hacer el siguiente hot topic acerca de Energy Recovery Linux o algo así. Okay. Sí, es bastante interesante también. Ajá. Okay. Muy bien. ¿Alguien más Gracias, tiene Ricardo. un comentario? ¿Algún comentario acerca de la plática de Salvador? Si no es así, bueno, gracias Salvador y me gustaría pasar con Cristian. Sí. Cristian, deberías poder compartirte. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, yo le voy a hablar de 2 pláticas que me interesaron mucho. Por alguna razón no pude entrar a la sección estos días y ya no pude obtener las screenshots de las pláticas, pero encontré los artículos en que están basadas las pláticas.
Entonces, este chico Gu presentó un trabajo muy interesante sobre cómo remover Halo en aceleradores usando haces huecos. Entonces, la idea, por ejemplo, que tienen ellos es pasar un haz de iones en un sistema como este y generar un haz de electrones que pasa en dirección contraria. Entonces, al hacer eso, pues ellos hacen ese haces de electrones hueco para que interactúe con las partículas de Halo de los iones que están alrededor del haz. Y esa técnica fue muy interesante de ver porque dijeron ellos, bueno, vamos a ver qué tan lejos lo podemos llevar. Y comenzaron a hacer beam dynamics con electrones huecos. Entonces, fue muy interesante ver eso porque, digamos, aquí tengo la imagen de cómo ellos dijeron, bueno, vamos a hacer beam dynamics con estos electrones huecos y vamos a ver los límites de ellos. Entonces, y ellos encontraron extrañamente que tienen un límite en intensidad donde si empiezas a meter mucha corriente en el electrón hueco, en el haz hueco, se pierde esa figura del haz y se hace uniforme otra vez. Entonces ahí encontraron una limitante muy interesante en cómo hacer beam dynamics con estos haces de electrones. Lo otro que también que descubrieron que te puede servir es decir, bueno, pues, si yo quiero hacer un haz, tengo una línea de un haz de electrones, pues puedo hacer estos haces huecos y hacer el beam dynamics con él para ver dónde voy a perder por Halo. Entonces puedo meter un haz hueco de poca intensidad para hacer seguimiento de las. Digamos, fue parte de lo que se habló en la plática. Entonces, está muy interesante. Nunca había visto que hicieran así beam dynamics con haces huecos a propósito. Y pues, algo que sí es también que ellos mostraban es que, digamos, incluso con esos elementos magnéticos, sí puedes enfocar el haz, pero de todos modos su figura se puede recuperar su perfil hueco después de pasarlo por cuadrupolos o solenoides. Entonces, eso fue lo que se habló. Y aquí puse la referencia donde vienen más información sobre este haz. Digamos, ese sería el resumen de la plática esa, ¿no? Entonces, hacer beam dynamics con haces huecos. Entonces, esto es algo interesante. La otra que vi es un poco más avanzada, pero en el sentido de que vieron los efectos de la creación de electrones en los free electron laser, en el fotocátodo. Entonces, ellos han descubierto que la ganancia de las inestabilidades en los bonches en free electron laser crece de manera bruta si la longitud de onda en la variación si la variación longitudinal, hay una variación longitudinal de intensidad en los bonches, crece exponente la ganancia conforme la longitud de onda decrece. Entonces, lo que ellos encontraron es que cuando tú dices, voy a hacer un pulso con un láser, pues dices, quiero hacer mi pulso con el láser para darle luz a un fotocátodo, pues tú quisieras tener un láser plano, pero es imposible tenerlo plano. Entonces ellos se dieron cuenta que tienes ruido un ruido en el láser. Entonces, lo que hicieron es, a propósito, hicieron un pulso de láser que tenga micropulsos. Entonces, para cambiar la longitud de onda en estas longitudes de onda de los bonches. Y
lo que encontraron es que, por ejemplo, en la mayoría de los free electron laser, los fotocátodos que se usan son, por ejemplo, de cobre. Entonces, lo que ellos hicieron es dar el formato con el láser para ver si lo podían ver en la estructura de los bonches. Y se dieron cuenta que sí lo podían ver. Entonces, lo que hicieron es decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tomar otro tipo de pulsos y voy a ver qué le hace a los microbonches, ¿no? Entonces, incrementaron las lambdas de esto para bajar la ganancia. Y lo interesante es que al final lo que trataron de hacer es decir, bueno, voy a cambiar de material y voy a poner cesio, por ejemplo, enfrente del fotocátodo. No tanto para mejorar la ganancia de la eficiencia cuántica cuando genera los electrones, sino para hacer que la respuesta se alentara. La respuesta del cátodo frente a cambios en la intensidad del láser fuera más lenta. Y lo que obtuvieron es que al final tu bonche, digamos, pierde esas estructuras de micropulsos, que es lo que ellos quieren. Entonces puedes obtener la ganancia de la inestabilidad se reduce bastante porque puedes llegar a trabajar en estas regiones cuando haces eso. Entonces, digamos, eso sería sobre las dos pláticas que vi. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Hola, Cristian. Más que plática, más que pregunta, un comentario. Eso es lo de usar Hollow Electron Lens para hacer como colimadores. Al final de mi estadía de doctorado en el CERN, se andaba buscando la manera de utilizar nuevos materiales para colimadores. Una de las ideas era utilizar estos Hollow Electron Lens y otra utilizar, digamos, colimadores de diamantes. Porque como ustedes saben, pues con esa intensidad, pues cualquier cosa que pongas ahí lo derrites. Entonces, creo, si no recuerdo mal, la idea viene de Fermilab, de utilizar eso para poder, digamos, colimar el lazo, simplemente como tú le habías comentado, limpiarlo. Ah, sí, de hecho, ellos algo muy interesante que hablaron en la plática y no está en el artículo, es que ellos usaron unos microlentes que lo que hacen es, digamos, ¿cómo dices? Tengo un fotocátodo y ¿cómo le hago para hacer esto, no? Este hueco, ¿no? Entonces, existen unas como pantallas de proyectores que es que cuando les llega la luz, tú emites luz y tienes unos lentes que rebotan la luz hacia el objetivo que tú quieres. Pero digamos, ese lente está hecho como de bits de lentes, de 1 micrómetro por 1 micrómetro. Y puedes crear imágenes, entonces, por ejemplo, puedes hacer esta imagen hueca. Pero puedes hacer un montón de imágenes, entonces, por ejemplo, ellos incluso hasta usaron el logo de su universidad como para crear el haz, por ejemplo. Es algo muy interesante también que pueden hacer, que es, con esta técnica, pues, decir, puedo darle formas muy, muy, muy alocadas a los haces. Entonces, digamos, también eso es algo que se habló ahí en la plática, ¿no? Entonces, no solo es para hacer, o sea, estaba esa idea, pero de hecho esta parte, Bruce, del colimar con este haz hueco, pues el problema que tienen ellos es que si aumentan demasiado la intensidad se pierde lo hueco. Y pues realmente para que sea un buen colimador, el haz de electrones tendría que ser muy intenso, ¿no? Entonces, por eso también exploraron otras posibilidades para usar esos electrones huecos. Sobre todo estable, porque en el momento de la operación, cuando haces el tuning, pues sí tienes que tener una buena manipulación de saber. En fin, bueno. ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario con Cristian?
Si no es así, no sé si quisieran hacer una última ronda de preguntas. Ok, pues si no hay más, les agradecemos a todos los presentadores y pues a ustedes por participar y bueno, esperamos contar con su participación en el siguiente Hot Topic, que por lo que estoy viendo a lo mejor va a ser de Recovering Electrons. So, bueno, pues, les agradezco toda su participación y esperamos vernos pronto. Que estén bien. Está bien. Saludos a Gracias, hasta todos. luego. Cuídense. Muchas gracias por